¿Alguna vez te has cachado diciendo cosas horribles de ti mismo? Cosas que jamás le dirías a alguien más. Como si dentro de ti viviera una versión cruel, despiadada y lista para atacarte en cuanto cometes el más mínimo error. Esa voz, esa que no duerme, que no tiene piedad, que a veces no te da ni un minuto de paz. Hoy vamos a hablar de ella. Esa voz que no aparece cuando todo va bien. No, esa voz que se activa cuando fallas, cuando dudas, cuando estás vulnerable. Esa voz que te hace sentir que no importas. Bienvenidos a Lo que no se dice. En este espacio nos atrevemos a hablar de esas verdades incómodas que muchas veces escondemos por miedo, por vergüenza o porque simplemente no sabemos ni cómo empezar. Yo soy Elizabeth y en este episodio te invito a sentarte conmigo, respirar profundo y mirar de frente al enemigo más silencioso, al más íntimo y a veces el más cruel, ese que llevamos dentro de nosotros. Te lo voy a decir sin rodeos. Hay cosas que simplemente no deberíamos de decirnos. Cosas que duelen más porque vienen de quien más debería cuidarnos, que somos nosotros mismos. ¿Y sabes qué es lo más duro? Que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Nos insultamos con sarcasmos, nos hacemos bullying mental, nos avergonzamos en silencio. Hay una voz dentro de nosotros que nos está diciendo, otra vez lo arruinaste todo. Seguro nadie te soporta. ¿Por qué sigues intentándolo si sabes que no vas a poder? Siempre fallas en todo. Y mientras más tiempo llevamos haciéndolo, más lo normalizamos. Más creemos que es parte de ser exigentes, de no conformarnos, de mejorar. Pero la realidad es que no. Lo que estamos haciendo es cavar un hoyo dentro de nosotros del que cada vez nos va a costar más salir. Y si tú también te has sentido así, si a veces sientes que tu peor enemigo vive dentro de ti, entonces quédate, este episodio es para ti. Y en este episodio no busco darte una solución mágica porque lamentablemente tengo que decirte que no existe. Lo que sí quiero es acompañarte a mirar esa parte interna con unos ojos diferentes, a entender de dónde viene esa crítica, por qué la dejamos crecer y cómo podemos empezar poco a poquito a recuperar el control sobre esa narrativa. Porque no se trata de convertirnos en personas positivas todo el tiempo. Se trata de aprender a tratarnos con el mismo respeto, el mismo cariño y la misma paciencia que ofrecemos a quienes amamos. Y dime, ¿cuándo fue la última vez que tú te hablaste bonito? Te lo pregunto con el corazón porque yo también he estado ahí. Yo también me he gritado cosas horribles en mi cabeza, también he llorado sola por ser tan dura conmigo misma. Y con el tiempo he entendido que una mente que se siente segura no se ataca. Así que este episodio es una especie de carta abierta, digamos, a todos los que cargamos con un juez interno que nunca duerme, a todos los que aprendimos a criticarnos para protegernos, pero que hoy queremos aprender a hablarnos desde el amor. Hay una voz dentro de ti que no grita, porque no necesita hacerlo, porque ya sabe exactamente dónde tocar para que te duela. Te conoce y sabe cuándo estás por intentar algo nuevo y te susurra, ¿para qué? Vas a fallar. Sabe cuando te miras al espejo y lanzas sin piedad un, ¿eso es lo mejor que puedes ofrecer? También sabe muy bien cuando estás feliz y te corta las alas diciéndote, no te emociones tanto, seguro algo malo va a pasar. Y esa voz no es tu enemiga, pero tampoco es tu aliada. Esa voz, la que vive en tu cabeza, fuiste tú quien la dejó entrar, pero no fuiste tú quien la inventó. Esa voz la aprendimos. Nadie nace odiándose, no llegamos al mundo pensando que somos demasiado o que no somos suficientes. Es algo que aprendemos. Lo aprendemos cuando alguien se ríe de forma burlona, cuando mostramos algo que hicimos con amor. Lo aprendemos con una comparación. Mira a tal o cual persona, así se esfuerza, como tú no. Lo aprendemos cuando sacamos un 8 y nos preguntan por qué no fue un 10. O cuando alguien nos dijo, ¿llorando otra vez?
¿Cómo te encanta el drama? Estás exagerando. Y aprendimos a guardar las lágrimas. Aprendimos que sentir molesta a otros, que ser nosotros estorba. Yo también tengo esa voz y te voy a contar algo. Recuerdo que cuando tenía como alrededor de 9 años, en la escuela nos habían dejado una tarea donde teníamos que hablar sobre un tema frente a toda la clase. Me preparé por días. Decoré mi cartulina con recortes, hice dibujitos a mano, llevé mi mejor ropa, planché mi uniforme súper bien, porque me emocionaba compartir lo que había aprendido sobre mi investigación. Cuando terminé de hablar frente a todos, nadie dijo nada. Hubo un silencio incomodísimo, pero nunca se me va a olvidar que una compañera murmuró: "Ay, qué presumida, parece que quiere impresionar al maestro". Esa frase me siguió por años. Me convertí en alguien que dudaba antes de hablar, que frenaba antes de mostrar alguna emoción, que no quería enseñar las cosas que había aprendido, porque esa voz me decía: "Ay, bájale, está haciendo demasiado. A la gente no le interesa lo que tienes que decir". Y lo peor no es que otros me lo dijeran, lo peor fue que empecé a decírmelo yo misma. ¿Y tú te acuerdas cuál fue la primera vez en que sentiste que eras demasiado o que eras muy poco? Demasiado sensible a lo mejor, demasiado torpe, demasiado diferente. ¿Cuándo empezaste a guardar y a esconder partes de ti que ¿Cuándo empezaste a esconder partes de ti para que te quisieran más, para no incomodar o no sentirte señalado? Esa vocecita criticona de la que te hablo siempre va a empezar como un mecanismo de defensa, una forma de decir: "Mejor me juzgo yo antes de que lo haga alguien más". Si yo mismo soy quien se dice que soy un desastre, no dolerá tanto si alguien más lo piensa. Pero el problema es que si repites algo lo suficiente, tu mente lo convierte en verdad y de pronto ya no te está protegiendo, te está saboteando. Ya no es un escudo, ya se convierte en una prisión. Y te voy a contar algo que yo entendí un poquito tarde. A veces no somos crueles con nosotros mismos porque queramos destruirnos. A veces lo hacemos para sobrevivir. Suena raro, ¿no? Pero es que muchas veces nos criticamos antes de que alguien más lo haga porque así sentimos que nos va a doler un poquito menos, como si adelantarnos al golpe nos hiciera más fuertes. Si yo digo que estoy gordo, ya no me va a doler si tú lo piensas. Si yo me llamo tonto primero, entonces cuando te reas de mi error, no me va a pegar igual. Si yo ya acepté que no sirvo para esto, entonces si fracaso, ya no va a ser una sorpresa porque ya lo sabía. ¿Te suena familiar? Esa voz crítica se convierte en una armadura, pero no en una armadura de las que te salvan, sino en una de esas que te aprieta tanto que te cuesta hasta respirar. Una armadura que te aísla, te endurece, que no te deja sentir ternura por ti mismo. Y lo peor es que funciona por un tiempo. Por un ratito sí te protege, por un ratito sí sientes que estás a salvo, pero con el tiempo te das cuenta de que esa estrategia también te está rompiendo por dentro. Porque seamos sinceros, no se puede vivir todo el tiempo defendiéndose, no se puede amar con miedo, no se puede crecer si cada vez que fallas te destruyes, no se puede confiar en uno mismo si llevas años diciéndote que no eres confiable. A veces nos volvemos el eco de todas las veces que fuimos heridos, de todos nuestros rechazos, de todas las veces que amamos y no nos devolvieron el amor, o al menos no como esperábamos, de todas las puertas que se nos cerraron, de todas las veces que sentimos que no fuimos suficientes para quedarse. Y entonces nos empezamos a atacar antes de que el mundo lo haga, por si acaso, por si nos abandonan, por si se burlan, por si otra vez nos duele. Pero esa táctica nos deja vacíos, porque sí, tal vez nadie más te ataca, pero tú tampoco te abrazas. Y cuando la única voz que escuchas es la tuya y esa voz no para de juzgarte, ni siquiera puedes descansar contigo mismo. ¿Te imaginas vivir con alguien que te estuviera criticando todo el día por cada una de las cosas que haces?
que apenas abres los ojos y ya te dice, ¿otra vez tarde? Que te ves en el espejo y te susurra, así nadie te va a querer. Que cuando hablas te dice, mejor cállate, seguro vas a decir alguna tontería. Ahora dime, ¿cómo te sentirías con alguien así? Exacto, a nadie nos gusta que nos hablen así. Y lo triste es que muchas veces ese alguien somos nosotros mismos. Somos nuestro juez más duro. Entonces, si hoy estás viviendo con esa voz, si cada día es una batalla contra tu propia mente, quiero decirte algo bien importante. No es tu culpa. Esa voz nació en un momento en que querías protegerte. En el fondo no querías ser cruel contigo, querías evitar que te rompieran otra vez el corazón. Pero ¿sabes qué? Ahora ya no necesitas vivir así. Ya no estás en ese lugar donde te herían. Ya no eres ese niño que no sabía cómo defenderse. Hoy tú puedes elegir hablarte diferente y puedes comenzar a desmontar esa armadura, poco a poquito, sin prisa, con ternura. Y si eres una de esas personas que ha vivido con esa voz cruel que te dice que no eres suficiente, que no mereces lo bueno, que te va a pasar lo mismo de siempre, sabes que la carga no es ligera. Las consecuencias de estas voces no son pequeñitas. El autojuicio constante no se limita solo a hacernos sentir mal un ratito. Es más profundo, más doloroso y lo peor es que se vuelve invisible. Piensa por un momento en cómo actúas cuando te criticas. ¿Qué dejas de hacer por miedo a cometer un error? ¿Qué oportunidades no tomas por temor a fracasar, a ser juzgado, a ser expuesto? Porque cuando nos decimos a nosotros mismos que no somos capaces, nos encerramos en una cárcel sin barrotes. Se convierte en una prisión mental. Y la peor parte de todo es que nadie más lo ve. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo porque pensaste que no ibas a hacerlo bien? Tal vez no intentaste ese proyecto que te emocionaba, o dijiste que no podías cambiar de trabajo, o que no merecías esa relación. Te frenaste y no porque no pudieras hacerlo, sino porque la voz dentro de ti te dijo, no eres capaz de esto, no eres lo suficientemente bueno, mejor ni lo intentes, ¿para qué? Si vas a fallar. El autojuicio también nos lleva a sabotearnos y no de una manera dramática o evidente. Es un sabotaje silencioso. Es dejar de cuidar de ti, de tus sueños, de tu bienestar. Este sabotaje no se ve, pero sí se siente en el cuerpo, en el alma. Es decir, no puedo cuando en el fondo sabes que sí puedes. Es evitar decir lo que piensas porque seguro piensas que dirás algo tonto o que no será lo suficientemente importante para que la gente lo tome en cuenta. Es no ir a esa cita, a esa reunión, a ese momento que podría haber sido importante porque la voz interior te dijo, te van a rechazar, mejor quédate en tu zona de confort. A nadie le vas a interesar, no te va a hacer caso a nadie. Eres un cero a la izquierda. Ni para qué te esfuerces, para qué te arreglas si de todas maneras te ves fea. ¿Para qué sales si de todas maneras nadie te va a hablar? ¿Para qué lo intentas? ¿Y saben algo? La consecuencia más dura y que muchas veces no entendemos hasta que ya es muy tarde es que dejamos de creer en nosotros mismos. Y cuando no crees en ti, ¿cómo puedes esperar que los demás lo hagan? Si tú mismo te rechazas, ¿cómo vas a permitirte ser amado? ¿Cómo vas a permitir que alguien más te escuche si ni siquiera tú te escuchas? Bueno, sí te escuchas, pero escuchas únicamente lo malo. No escuchas lo bueno que eres. Y si tú mismo te ignoras, ¿cómo vas a permitir que los demás te vean? Y lo peor, si no crees en ti, si no te permites ser vulnerable, si te escondes detrás de esa armadura de autocrítica, no solo te pierdes a ti mismo, sino que pierdes la oportunidad de vivir plenamente. Imagina por un momento a un niño, uno de estos niños pequeñitos que apenas están empezando a caminar, están aprendiendo a dar sus primeros pasos. Y a medida que dan estos primeros pasos, su mamá comienza a decirles, no, 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 no te muevas. No puedes caminar bien, lo estás haciendo súper mal, mejor quédate sentado.
Imaginen qué va a pensar ese niño. Tarde o temprano va a dejar de intentarlo. Pero ¿saben qué? Ese niño no es tan distinto a nosotros. Cuando nosotros nos detenemos por miedo a fracasar, somos ese niño. Solo que ahora ya no somos pequeños, ya somos grandes. Y nadie nos detiene más que nosotros mismos. Ese es el peso de la autocrítica. Nos frena, nos hace dudar de nuestras capacidades, nos deja en la sombra, sin un poquito de luz. Y el daño no es solo en lo que dejamos de hacer, también es en cómo nos tratamos en las relaciones, en los trabajos. Si no creemos que somos dignos de amor, si constantemente nos estamos juzgando, nos decimos que no merecemos esto o aquello, entonces no nos dejamos ser amados como realmente necesitamos, no dejamos que esas cosas que merecemos lleguen a nuestra vida. Nos aislamos porque tememos que alguien más nos vea tal y como somos, imperfectos, vulnerables, humanos. Y al final, esta voz que te dice que no eres suficiente, esta que te habla todos los días sin fallar, te afecta en cómo vives, en cómo desarrollas tu día a día, en cómo te relacionas, cómo sueñas, en cómo crees. Y la verdad es que vivir con una voz constante de juicio día tras día es como vivir con el enemigo dentro de ti. Un enemigo que te conoce tan bien que sabe exactamente dónde pegarte. Y ese enemigo eres tú mismo. Pero te tengo buenas noticias. No tienes que vivir siempre con ese enemigo. No tienes que seguir saboteándote. Porque a pesar de todo, dentro de ti también está la capacidad de amarte, de verte con compasión. Y la batalla no está perdida, aunque lo parezca. Sí, hemos sido crueles con nosotros mismos, pero también somos capaces de ser nuestro mayor aliado. Y lo primero que debemos entender es que cambiar esa voz no es algo que pase de la noche a la mañana. No estamos buscando eliminarla por completo porque en verdad no es realista. Pero lo que sí podemos hacer poco a poco es enseñarle a esa voz a hablar con compasión, a hablar con un poco de más amor, de más entendimiento. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en cómo te hablas cuando cometes un error? ¿Cómo te hablas cuando no logras algo que te habías propuesto? ¿Te gritas? ¿Dices que no vales? ¿O por el contrario, te hablas con cariño como si fuera alguien a quien amas profundamente? La forma en la que nos hablamos marca la diferencia entre quedarnos atrapados en un ciclo destructivo de autocrítica o comenzar a sanar y elevarnos. Lo primero y lo más importante es darnos cuenta de lo que nos decimos a nosotros mismos. Y no es un proceso fácil, te lo aviso, porque es tan lento y tan solitario, porque nadie más que tú tiene que decirte esas palabras. Tú podrías escuchar esas palabras de cualquier otra persona, pero tu diálogo interno no se las cree y por ende tu cerebro tampoco. Pero puedes intentar algo la próxima vez que te atrapes diciendo algo cruel como soy un fracaso, no sirvo para nada. Haz una pausa pequeñita, respira y pregúntate, ¿realmente es esto lo que quiero decirme? ¿Realmente soy un fracaso por haber cometido un solo error? Piensa en cómo le hablarías a tu mejor amigo, tu mejor amiga o alguien que amas si estuviera pasando por lo mismo, si hubiera cometido ese error. Si esa persona estuviera sintiendo lo mismo que tú, ¿te atreverías a decirle que es un fracaso, que no puede lograr nada, que no vale la pena? Claro que no. Le dirías, oye, cometiste un error, pero eso no te define, no define quién eres. Te quiero y sé que eres capaz, vuelve a intentarlo. Entonces, ¿por qué no podemos hablarnos a nosotros mismos con esa amabilidad? ¿Por qué no podemos tratarnos con la misma compasión que le brindamos a esa persona a la que amamos? Una forma bien efectiva de empezar a hacer esto es ponerle el nombre a tu crítico interno. Sí, así como lo escuchas, ponle un nombre. Al principio suena raro, pero créeme, va a ayudar un poquito. Yo, por ejemplo, llamo a mi voz crítica interna Doña Perfecta. ¿Por qué? Porque es esa parte de mí que siempre exige la perfección, la que nunca está satisfecha con lo que hago, la que me dice que no soy suficiente. Y cada vez que esa voz está presente, la identifico. Y me recuerdo que yo no soy esa voz, que no soy esa crítica. La Doña Perfecta
solo es una parte de mí, no es mi totalidad, no es quien yo soy. Y luego me cambio el tono. Si normalmente te hablas con dureza, si te exiges con severidad, cámbialo. La próxima vez que te digas, ay, qué tonto, cometiste un error, cambia esa frase por algo un poquito más amable. Ok, me equivoqué, cometí un error, pero esto no me define, soy humano y todos cometemos errores. Y yo sé, suena sencillo, pero hacer este cambio de perspectiva puede ser muy pesado, puede ser difícil, pero también es liberador. Y déjame decirte que al principio puede sentirse un poquito incómodo, pero por ejemplo, si sientes que cometiste un error o fallaste en algo, trata de decirlo en voz alta. Está bien, cometí un error, pero eso no me hace menos. Estoy aprendiendo, estoy creciendo. Hablarnos de esta manera no solo cambia la forma en la que nos sentimos, sino también empieza a transformar esa relación que tenemos con nosotros mismos e incluso a veces con los demás. Cuando las personas nos escuchan hablarnos hacia nosotros mismos, los hacemos pensar también a ellos, cómo se están hablando ellos. Usualmente todos somos igual de críticos. Ay, tonto, ya se te cayó esto. Ay, tarada, ya se te olvidó esto. Qué feo que seamos así, ¿no? Se nos olvida que está bien fallar, que nos van a seguir amando, que nos equivoquemos, que seguimos siendo igual de increíbles y sobre todo que no estamos solos. Mucha gente pasamos por esta narrativa interna en nuestras cabezas. Pero, ¿saben? Esa narrativa se puede cambiar y con el tiempo, cuando cambias esa narrativa, comienzas a darte a ti mismo lo que nunca pensaste que necesitarías: comprensión, aceptación, amor. Y te prometo que esto va a empezar a reflejarse en todo lo que hagas, en cómo te ves a ti mismo y en cómo ves a los demás y cómo ellos te ven a ti. Porque nosotros proyectamos cómo nos sentimos. Inconscientemente podemos ponernos máscaras sociales y salir con la sonrisa todo el tiempo a la calle para que los otros nos vean bien. Pero si nosotros no estamos bien por dentro, eso también se nota. Y más de lo que creemos. O más de lo que quisiéramos. Antes de terminar con este episodio, quiero que tomes un momento para reflexionar sobre algo muy importante. Que cada vez que te atrapes diciéndote algo cruel, hagas una pausa, respires profundo y recuerdes que no necesitas ser tu propio verdugo para sobrevivir. Ya no eres ese niño que necesitaba esa ayuda. Ya eres un adulto y comprendes un poco más cómo se maneja el mundo. El autojuicio es una respuesta automática, es un mecanismo de defensa que usamos para protegernos de los juicios de los demás. Pero ¿sabes qué? No tienes que seguir sometiéndote a él. Puedes aprender a ser tu propio refugio. Así como comenzaste a hablarte mal para que otros no lo hicieran o para que no te doliera cuando otros sí lo hicieran, comienza a hablarte bien, para que otros también puedan hablarte bien. Aprende a cuidarte, aprende a amarte, a ser amable contigo mismo, a reconocer que no necesitas ser perfecto para ser digno de amor y respeto. Dentro de ti hay una parte que te quiere, te cuida y te entiende. Esa parte es tu aliado. Esa voz que te dice, está bien no estar bien, es válido sentirse vulnerable, es válido cometer errores. No todo en ti es el crítico, la doña perfecta. No todo en ti es la voz que te destruye. El enemigo dentro de ti no es tu esencia, es simplemente una herida. Y las heridas, como todo, cuando las reconocemos y las cuidamos, comienzan a sanar. Quiero que la próxima vez que te atrapes en esa espiral de pensamientos negativos, hagas una pausa y reconozcas esa parte de ti que te cuida, esa parte que te acompaña incluso en los momentos más oscuros. Esa es tu verdadera esencia. Y tú también mereces escucharla, sentirla, vivir desde allí. Sé que a veces parece que la crítica interna es más fuerte que la voz negativa, es un poquito más poderosa. Pero te aseguro que si le das espacio a la voz compasiva, a la que te ama, a la que te entiende, vas a empezar a notar un cambio. Un cambio lento, pero profundo. Un cambio que te va a permitir ser más amable contigo mismo, que te permita empezar a sanar. Así que hoy te invito a empezar, a ponerle nombre a tu crítico interno, a hablarte con un poquito más de amabilidad,
a reconocer esa parte de ti que te apoya. Y si este episodio resonó contigo, si te viste reflejado en esta lucha silenciosa, quiero invitarte a que compartas tu historia, porque aquí hablamos de lo que no se dice, para que pese un poquito menos. Y en esa vulnerabilidad compartida podemos encontrar sanación y fuerza. Gracias por haberme acompañado hoy. Y recuerda, no tienes que ser perfecto para ser digno de amor. Ya lo eres tal y como eres. Si crees que alguien más necesita escuchar esto que tú escuchaste el día de hoy, compártelo este episodio. Y si tienes alguna historia que quieras contarme, escríbeme al correo. Te lo dejo aquí abajo en la descripción. Sígueme en redes sociales. Gracias por estar una vez más aquí. Hasta la próxima. Y recuerda, eres digno de amor. Te mereces todo lo bonito y lo bueno. Comienza a hablarte bien. Comienza a amarte a ti mismo. Nos vemos.